Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más estamos acá reunidos para hacer las puntuaciones respecto de uno de los seminarios de Lacan, que en este caso, o al menos al principio, tiene que ver con el seminario Los Nombres del Padre. Los antecedentes en torno a este tema sobre los nombres del Padre que Lacan plantea en el seminario de este año, del año del 1964. Bueno, hoy el invitado es Santiago Deus, quien nos va a hablar del seminario 9, de dos clases del seminario 9, las 6 y las 7, del seminario de la identificación, donde justamente Lacan trabaja el nombre propio. Así que ahora lo vamos a escuchar a Santi. Santiago Deus es psicoanalista, analista miembro de escuela AME de la ESBA. Les cuento que AME es un reconocimiento que los colegas de la ESBA le hacen a aquel analista que consideran que dio las vueltas suficientes. Ay, hoy estoy trabada, perdón. Y eso que tenés para rato, hoy tenés que trabajar debe ser eso, pues estoy pensando al mismo tiempo en otra cosa. Disculpen, pido disculpas. AME es analista miembro de escuela, que es aquel analista que realmente da cuenta de sus trabajos y del avance del psicoanálisis en sus investigaciones y en sus textos. En la ESBA dicta regularmente seminarios, también en Centro 2, participa activamente en el Lacanoamericano y en la Convergencia, y tiene un libro recientemente publicado junto con Martín Trigo, que se llama Corte y Empalme, lo real del síntoma, libro que se los recomiendo porque realmente está muy bueno. Es docente y supervisor del Centro 2 y es el invitado de hoy. Así que gracias, Santiago, por aceptar la invitación. Les digo que yo veo algunos Galaxy o no sé qué, que esto debe ser del celular, ¿no? Debbie. Si por favor pueden poner sus nombres, Ariel, la M, la T, para que Debbie pueda... Sí, los que no tengan usuario en Zoom claro. o entran desde el celular pueden dejar su presente escribiendo su nombre en el chat. Eso solo. Bueno, listo. Bueno, gracias, Santi, así que te cedo la palabra y me muteo. Bueno, gracias a vos, Estela. Buenas tardes a cada una, cada uno. Un gusto verlos. Los que puedan poner la cámara, la verdad que para mí es un gusto. Hay caras conocidas, otras que no, pero un gusto estar acá. Y agradezco la invitación de Estela Bulián y de Patricia Hamra y de Alicia Pérez. Es un gusto para mí estar nuevamente acá, en el espacio del seminario. Y bueno, me invitaron a puntuar estas dos clases del seminario 9, la identificación, en particular en relación al nombre propio, ya que en estas dos clases Estela ubicó que Lacan menciona algunas cuestiones sobre el nombre propio, y bueno, este armado me parece muy pertinente, que propone Estela, estas clases previas al seminario 11, y en torno a algunos conceptos, ¿no? Para después poder zambullirnos en lo que es el seminario de los 4 conceptos. Así que bueno, ya de por sí eso plantea una cuestión, que es, si Estela nos propone trabajar el tema del nombre propio, bueno, ¿cómo se relaciona con los 4 conceptos? ¿Por qué lo habrá elegido? Bueno, yo voy a hacer mi lectura o mi recorte. Pero primero quiero hacer como una mínima introducción, primero en torno a este seminario 11 que ustedes van a trabajar a lo largo de este año, que, bueno, sabemos que se llama Los 4 conceptos, un seminario muy conocido en Buenos Aires, es uno de los primeros seminarios que se publicó, y bueno, que llegó acá y que se trabajó mucho, se trabaja mucho, ¿no? El tema también invita, ¿no? Los conceptos fundamentales. Pero bueno, está esta situación que yo no voy a profundizar porque, como le decía Estela, no le voy a spoilear la clase a ella, que es la clase próxima. Ella va a dar la próxima clase y justamente, ella ya lo anticipó, la clase es sobre los nombres del Padre, porque así se iba a llamar el seminario 11. Se iba a llamar Los Nombres del Padre. Pero bueno, no me voy a detener en lo que sucedió en términos de acontecimiento, en la enseñanza de Lacan, y yo diría en la historia del psicoanálisis, porque lo que sucede en torno al 11 es verdaderamente un acontecimiento en la historia del psicoanálisis, por lo menos la que tiene que ver con
con la raíz freudiano-lacaniana, que es lo que, bueno, más o menos todos conocemos con el nombre de lo que Lacan llama la excomunicación, que lo expulsaron de la IPA. Y bueno, lo expulsaron de la Internacional Psicoanalítica, ni más ni menos. Todo un hito, ¿no? Y justo el año en el que él iba a hablar de los nombres del padre. Bueno, es interrumpido ese seminario, Estela se va a detener en eso la próxima, y a continuación, prácticamente enseguida, Lacan continúa su discurso, en otro lado refunda su espacio, etc., pero ya se llama los conceptos fundamentales. Pero sí va a llamar los nombres del padre. Por eso digo, bueno, a mí me invitan a hablar del nombre propio, entonces la primera cuestión es qué relación hay entre el nombre del propio y el nombre del padre. O mejor, ¿qué relación hay entre el nombre propio y los nombres del padre? Lo cierto es que Lacan no sostiene el discurso de los nombres del padre. Porque Lacan inmediatamente retoma la palabra, él sostiene su discurso, él sostiene su seminario, sostiene su espacio, su lugar en el psicoanálisis, con los que lo siguieron, otros no lo siguieron, justamente a causa de esta situación de quedar fuera de la IPA y de las negociaciones que ahí se dieron, Estela les va a contar, pero él inmediatamente retoma la palabra, pero no retoma el tema que iba a dar, que eran los nombres del padre. Y ustedes fíjense la diferencia de hablar de los nombres del padre a hablar de los conceptos fundamentales. Los nombres del padre era como un discurso totalmente de avanzada, un progreso abismal, hablar de los nombres del padre. Pero él pasa a hablar de los fundamentos. Es muy interesante ese movimiento que yo creo que tiene que ver con eso, con una refundación. Dentro del psicoanálisis, pero en particular en la enseñanza de Lacan. Él iba a hablar de lo más avanzado de lo más avanzado. Él dice, no me dejaron, me prohibieron, me interrumpieron, me reprimieron, me censuraron, y él dice, yo no les voy a hablar ahora de esto. Lo cierto es que él dice, no les voy a hablar a ustedes de esto como si fuera una decisión, pero lo que uno observa es que pasan 10 años hasta que él finalmente da el seminario de los nombres del padre, en el 21. Incluso el título ni siquiera es los nombres del padre, es un título equívoco, porque es un título que equivoca entre los nombres del padre y los no incautos yerran. Donde él dice, en el 21 dice, tengo un nuevo impulso, y él dice, recomienzo, dice en el 21, el 11 también es un recomienzo, porque recomienza, funda una nueva escuela, se va de la IPA, recomienza. En el 21 también dice, tengo un nuevo impulso y ahora voy a hablar de los nombres del padre. Es una cuestión bien interesante lo que sucede ahí, y uno podría pensar que Lacan, bueno, por un lado, me parece que los nombres del padre era algo que iba muy lejos para la época, iba muy lejos, iba demasiado lejos, y creo que en parte por eso hay que esperar 10 años. ¿10 años para qué? Y 10 años donde Lacan también sigue forjando su nombre, hablando del nombre, dentro del psicoanálisis, sigue forjando su obra, su conceptualización, que a la altura del 10 estaba en un primer golpe de madurez, la obra de Lacan, a la altura del 11. Pero bueno, realmente lo que sucede también del 11 en adelante, hay mucha producción de Lacan muy interesante, y finalmente en el 21, ¿qué es lo que tiene a disposición? El nudo Borromeo. Es decir, tiene una escritura, como es la del nudo, una topología, que quizás esa es la instancia que le permite a Lacan articular finalmente algo del orden de los nombres del padre. Cosa que no tenía a la altura del 11, que tenía otras escrituras, quizás le eran insuficientes para poder articular lo que es de los nombres del padre. Pero digo que era algo que quizás fue demasiado lejos, por lo menos para la IPA, que le bancaron 1000 a Lacan, porque Lacan desde que empieza su enseñanza oficial, digámoslo, desde el seminario 1, fustiga con dureza a la Internacional Psicoanalítica, la IPA,
pero seguía dentro de la IPA, pero les critica todo, les critica el didáctico, les critica el modo de analizar, les dice que son antifreudianos, que son desviacionistas, plantea un retorno a Freud, y se los dice en la cara, se los dice en los congresos, se los dice publicando sus textos. Pero todo eso parece que fue tolerado. Pero cuando él anticipa que va a hablar de los nombres del padre, es como si hubieran dicho hasta acá. Ya esta es una gota que rebalsa un vaso, o esto resultó intolerable para la institucionalidad. Porque francamente los nombres del padre trae implícitamente o explícitamente una destitución muy contundente. Trae una barradura muy contundente. ¿Que cae sobre qué? Y sobre el nombre del padre. Sobre el nombre del padre, sobre algo relativo al padre. En una institución como la de la IPA, que es muy paternal, hoy diríamos muy patriarcal, que es la institución que nos lega Freud, ¿no? Pero bueno, después es la que manejan los postfreudianos. Entonces, yo creo que, por lo menos esa es mi lectura, que uno puede pensar esos 12, que por un lado no lo dejaron ir tan lejos, pero por otro lado, a él quizás también algo, quizás no tenía todos los elementos, todas las herramientas, como para poder dar cuenta de lo que él ya tenía como anticipación, de los nombres del padre, con lo que implicaba, insisto, de destitución. Así como él destituye el la mujer, y dice, es una por una, la mujer, tacha la mujer no existe, como un absoluto, o como un conjunto completo. Bueno, pero con los nombres del padre, ¿acaso no hay una tachadura sobre el nombre del padre? ¿Una nueva barradura sobre la figura del padre? Él no lo formaliza así, pero digo si no es una lectura posible. Entonces, esta es la situación, este es el contexto del seminario un poco que ustedes van a trabajar. Insisto, él me parece que hace un borrón y cuenta nueva, y en vez de hablar de lo último y de lo más avanzado, dice voy a hablar de los conceptos fundamentales. Y bueno, ahí están esos 4 conceptos que ya van a ver cómo los va desplegando. En particular a mí me toca ubicar alguna coordenada del seminario 9, y ahí también me quiero permitir alguna contextualización del seminario 9, ¿no? Para ubicarnos en torno a de qué está hablando Lacan en ese entonces. Y bueno, el tema de la identificación, y un poco lo que podemos situar del 9 para poder abordar la cuestión del nombre propio, que trae ahí Lacan, y pensar esta relación entre el nombre propio y el nombre del padre, porque creo que la hay, la relación entre el nombre propio y el nombre del padre, y después también poder situar, bueno, también qué apertura viene para el nombre propio a partir de los nombres. Esa pluralización, si se me permite la palabra, ¿cómo afecta también la cuestión del nombre propio? Ahí hay algunas cuestiones también para pensar de la época, ¿no? de la subjetividad de la época, como dice Lacan. Pero en torno al 9, que es el tema de la identificación, y vemos que, bueno, Lacan viene del 8, la transferencia, y va hacia el 10, la angustia. Y yo les propongo pensar esa mínima secuencia, 8, 9 y 10, que es lo previo al 11, ¿no? Y yo les propongo, para pensar el contexto de ese seminario, analizarlo desde lo que Lacan menciona que es su único invento, que es el objeto A. Si bien Lacan no parece un tipo muy modesto, sin embargo en esto es extremadamente modesto, cuando dice mi único invento. La verdad que el tipo, no sé, formuló un montón de nociones, pero dice mi único invento es el objeto A. Bueno, uno podría hacer también el análisis o la lectura de un seminario con el corte del objeto A.
Es decir, con el corte de cómo está pensando Lacan el objeto A en ese tiempo. Y es una noción que Lacan la va forjando también. Este único invento, como bien dice, no lo tiene disponible de entrada. Así como tampoco tiene disponible de entrada los nombres del padre. Sin embargo, el nombre del padre lo tiene disponible casi de entrada, por lo menos en esto que podemos llamar su enseñanza oficial, desde el Seminario 1. Sabemos que Lacan venía, obviamente, pensando antes y enseñando antes, pero por lo menos lo que tenemos del Seminario 1, encontramos el nombre del padre prácticamente de entrada. En el 3 ya está. En el 1 creo que también. Entonces, pero no tiene los nombres del padre. Bueno, y el objeto A pasa algo parecido. El objeto A no lo tiene disponible de entrada. El objeto A de entrada es el objeto metonímico del deseo. O es el objeto A ubicado en el campo del espejo, el semejante, el objeto A localizado como en el semejante, el otro imaginario. Entonces, por eso digo, yo diría que en torno al Seminario 10, en particular el 11, hay una primera madurez de Lacan, incluso en relación a la noción del objeto A, donde se ve un primer golpe de horno o se ve un primer acabado del desarrollo del objeto A. Después va a seguir haciendo desarrollos en torno al objeto A, por ejemplo en el 14, en el 15, puntualmente en el 16, cuando elabora la noción de plus de gozar en torno al objeto A. Ahí hay aportes novedosos, pero claramente en esta época hay como un primer abrochamiento de la noción de objeto A. Algo así como que lo viene madurando, ¿no? Lo viene cocinando. Y hay un primer abrochamiento. En el 8 se trata del objeto agalmático. El agalma, Sócrates, portador del objeto agalmático, el objeto brillante, ¿no? El objeto hermoso, el objeto del deseo, localizado en el campo del otro. Y en el 10 tenemos el objeto de la angustia. Fíjense que está como en la contracara de ese objeto brillante y agalmático, es el objeto de la angustia, es el objeto más ligado a lo siniestro, es la presencia de lo real en su cara más siniestra. El agalmático es un objeto que también tiene que ver con lo real, pero tiene más que ver con la causa del deseo, ¿no? En cambio, en la angustia es como la presencia de un objeto que obtura. Entonces, por eso, ya se ven las múltiples caras del objeto A y se ve como cierto abrochamiento. Y el 9 está justo ahí, en ese tránsito. ¿Y dónde lo vemos en estas clases que tengo que puntuar? Y lo vemos cuando Lacan se aproxima a la noción de la letra. Ahí se ve algo también, cómo la letra también merodea algo de la noción del objeto. No es la letra ya de la instancia de la letra, del escrito. La instancia de la letra en el inconsciente, aunque también hay que decir, la noción de la letra también va sufriendo algunos avances por parte de Lacan. De entrada parece bien cercana al campo de lo simbólico, y después, por ejemplo, tenemos también como cierto abrochamiento de la noción de la letra en el 18, Liturater, cuando habla de la letra como litoral, entre lo simbólico y lo real, entre el saber y el goce. Y acá estamos en el 9, estamos todavía lejos del 18, pero hay algunas aproximaciones para pensar la letra en cierta orientación hacia lo real. Yo creo que también esa noción también ya la tenía como anticipada Lacan, aunque, insisto, me parece que es interesante ver esto, cómo Lacan tiene anticipadas algunas cuestiones, pero todavía no tiene el soporte lógico o el soporte teórico para poder dar cuenta de algunas cuestiones. Y de la letra, de entrada está más pegada a lo simbólico, aunque si vemos la carta robada, la letra de Golé, ¿no? La carta, la letra, y la carta robada es una carta evanescente, es una carta que feminiza al que la tiene, es decir, se ve que no es solamente lo simbólico. Bueno, me parece que algo pasa también en este seminario 9, cuando va a hablar del nombre propio y de la relación con la letra, con la función de la letra. ¿Cuál es la relación del nombre propio con la letra, con la función de la letra?
hacia ahí quiero ir, pero mínimamente antes también quería como pensar algunas generalidades para la cuestión del nombre propio, para después detenerme en lo que puntualiza Lacan acá. Yo les propongo esto, que hablo yo un rato y después me gustaría mucho que conversemos, así que preguntas o comentarios me gustaría mucho que haya, así tenemos algún intercambio, algún ida y vuelta. Pero algunas generalidades del nombre propio diría, se me ocurrían alguna que otra. Una es que el nombre propio viene del otro. Es una generalidad y no, y es algo bien específico en la teoría psicoanalítica. Pero también es una generalidad, que viene del otro, lo ponen los padres, los tutores, quienes estén a cargo del niño. ¿No? Y ese nombre propio que viene del otro está entramado con algo de la historia y del deseo del otro. Lacan en el 21, que también habla del nombre propio, va a hablar del nombre propio, va a hablar de la nominación. Él habló de las nominaciones cuando dijo las nominaciones de nuestra Escuela Federal de Buenos Aires, que sigue y respeta las nominaciones que propone Lacan cuando refunda su institución, y qué nombres son esos también, ¿no? Y Lacan en el 21 habla también del nombre propio y de las nominaciones, y a propósito del nombre propio dice, pregúntenles a los analizantes por el nombre propio. Encierra muchas cuestiones fundamentales, dice Lacan. Da casi que un consejo, ¿no? Como la pasada, no es muy común en él, pero lo dice. Dicen, no les extrañe que si le preguntan a sus analizantes por el nombre propio que tienen, va a aparecer información significante muy relevante. ¿Por qué? Porque el nombre propio, insisto, está entramado con algo de la historia, con algo de la genealogía, con algo del deseo del otro. Ahora, tan es así, que viene del otro, que está entramado con el campo del otro, que también uno puede decir lo contrario, que es lo que aparece en este seminario. Dice Lacan, el nombre propio es lo distintivo de un sujeto. Viene del otro, pero es lo distintivo de un sujeto. Es el rasgo distintivo, es la diferencia, la distinción, la unicidad en torno al sujeto, dice el nombre propio en el 9. Entonces, ¿cómo se da esa paradoja o esa dualidad? Ahora lo vamos a ver. Pero después, también, a mí me resonó cuando Estela me propuso lo del nombre propio, que yo ya lo había trabajado hace un par de años, pero bueno, esta vez es distinta. Y me resonó todavía con más fuerza esta cuestión de los cambios de nombre propio. Esta cuestión de la época, siguiendo la recomendación de Lacan, que nos dice que sepamos unir a nuestro horizonte clínico la subjetividad de la época, y en parte la subjetividad de la época dice esto, de sujetos que demandan cambiarse el nombre, niños, adolescentes, adultos. ¿Y qué es este cambio de nombre? Cambiarse el nombre propio. ¿Qué se juega ahí, no? ¿Qué podemos decir? Y no podemos decir mucho de esto. Lo que podemos decir es que en algunos casos ese cambio de nombre viene más bien a obturar algo, viene a taponar algo del goce del otro, y en otros casos es todo lo contrario, viene justamente a abrir una llance, abrir una hendidura, abrir un espacio, quizás la única chance que tiene un sujeto de abrir un cierto agujero para jugar algo justamente de su deseo. Así que vaya si no será propiciatorio en ese sentido. Pero también pensaba, ¿acaso no tenemos en un análisis todos que cambiarnos el nombre? Si decimos que el nombre propio viene del otro, ¿acaso en un análisis no tenemos que todos cambiarnos el nombre? O, por supuesto que digo cambiarse el nombre sobre la base de poder apropiárselo. Apropiar y cambiar. Un poco siguiendo la lógica que propone Lacan en torno al nombre del padre, justamente, que dice, podemos prescindir del nombre del padre a condición de servirnos de él. Podemos prescindir del nombre a condición de servirnos de él. Lo dice en el 23.
¿Por qué digo esto? Y porque, bueno, uno empieza un análisis y al poco de andar, uno lo que ubica es esto, el nombre del síntoma. Lo propio pensado también en torno a que al síntoma, por lo menos de entrada en un análisis, y en un análisis se tratará de hacer algo con eso, de anudarse de otro modo, dice Lacan, de que algo resuene de otro modo. Y en esto tengo dos referencias para compartir con ustedes. Una es del Seminario 1, primer tiempo de la enseñanza de Lacan. Cuando está comentando a Freud, está hablando de los escritos de Freud, los escritos técnicos de Freud, y dice, para Freud, de entrada para Freud, lo que importa es llenar las lagunas mnémicas, ¿no? La reconstitución completa de la historia. Y dice Lacan, estoy en el Seminario 1. Para eso Freud se aplica al extremo, dice, con los pacientes. Dice, su descubrimiento está en su manera de estudiar un caso en su singularidad. Busca reintegrar por parte del sujeto su historia hasta sus últimos límites sensibles. Es decir, hasta una dimensión que supera ampliamente los límites individuales. Fíjense cómo dice Lacan que busca Freud. Hoy es el cumpleaños de Freud, ¿no? Un orgullo estar acá entre todos nosotros compartiendo algo de su obra. Entonces, Lacan dice eso de Freud, que busca reintegrar, ¿no?, los elementos formadores de la historia del paciente a fondo, hasta el límite, dice, incluso superando los límites individuales. Si supera los límites individuales, ¿en dónde estamos? Estamos ya en el campo del otro. Estudiar la singularidad hasta ese punto en el que va más allá de lo individual. ¿Ven dónde radica la lectura de Lacan, de Freud, lo propio? Si hablamos del nombre propio, ¿dónde está lo propio? Y dice, Freud busca la singularidad hasta el fondo. ¿Hasta dónde? Hasta incluso superar los límites de lo individual. Y bueno, en el análisis se tratará de conquistar esas situaciones de la historia al principio de Freud. Pero al final de Freud ya no es tan importante ese llenado de las lagunas mnémicas, sino que lo importante, dice, es, y toma el texto de Construcciones en Análisis, lo que se reconstruye en un análisis. Ya no es tanto recordar y recuperar vía el recuerdo, sino reconstruir, como el paleontólogo, el arqueólogo, que no encuentra la pieza completa, encuentra un pedazo y con eso reconstruye. Reconstruye lo que habrá sido. Y hoy hay técnicas de alta complejidad, ¿no?, a partir del carbono 14, a partir de cámaras, etcétera, y se puede maravillosamente, ¿no? Uno puede ver, y la otra vez vi incluso que hacían una proyección de cómo era la cara, por ejemplo, de Tutankamón, y aparecía, era muy, muy fuerte realmente. Pero bueno, no deja de ser una reconstrucción, ¿no? No deja de ser una reconstrucción. Y entonces Lacan termina este seminario, en esta lección, es la lección 1 del seminario 1, dice, se tratará menos de recordar que de reescribir la historia. Reescribir la historia. Esta era una de las cosas que quería compartir. Si esto que yo digo de hacerse un nombre, bueno, yo dije cambiarse el nombre. Podría decir hacerse un nombre en un análisis. Quizás uno en un análisis se cambia, pero en el sentido de que uno se hace un nombre propio. Más allá del nombre que uno se pueda hacer en la comunidad, el nombre propio que uno se hace en un análisis. Más en relación al deseo propio, a la causa del deseo. Pero por la vía de esto que trae Lacan, para eso hay que reescribir la historia. Y fíjense que ahí la palabra que usa Lacan es reescribir, escritura.
estamos en la función de la letra. Yo creo que este es un Lacan del primer seminario. Yo creo que un Lacan hacia el final, quizás me diría, y por ahí seguramente muchos de ustedes también me lo podría decir, pero ¿se trata de reescribir o se trata de escribir en un análisis? ¿Se reescribe o se escribe? Seguramente un Lacan más del final diría, se escribe. Lo que se escribe, él está como muy ocupado y tomado por esto de lo que se escribe, lo que cesa de escribirse, lo que no cesa de escribirse, lo que no cesa de no escribirse, finalmente como lo posible, lo que se escribe. Como diciendo, bueno, hay algo que se escribe en un análisis. Y justamente recordé algo que viene totalmente a cuento porque es en el prefacio del seminario 11, que escribe Lacan, ya que se trata de escritura, pero es el prefacio a la edición inglesa del seminario 11 del año 70 y pico, cuando lo publican el seminario en Inglaterra. Lacan escribe de puño y letra un prefacio, especialmente para esa oportunidad. Lo van a encontrar en el volumen de Otros Escritos, el prefacio a la edición inglesa del seminario 11, y él está hablando de las nominaciones, y está hablando de la autorización, y yo les hablaba recién también de la autorización, la de Lacan mismo, y está hablando también de la autorización del analista, y un poco de esas cosas, pero él dice, y tiene una especie de sintagma o casi de sentencia cuando dice, no soy poeta. Recuerden lo que se escribe. Él dice, no soy poeta, soy poema. ¿Y qué se escribe? Yo agregaría en un análisis. No soy poeta, ¿no? Ahí, ¿cómo nos baja un cambio, ¿no? Ojo que lo que se escribe no es que somos nosotros los poetas los que vamos a escribir la historia. No, soy poema. ¿Y qué se escribe? En todo caso, uno podrá firmar algo ahí en un análisis, ¿no? Entonces, bueno, esta era una cuestión que me evocaba en relación a esto de qué implica quizás esto de el nombre en un análisis. Y algo que vamos a encontrar en el 9, en torno al nombre, y que está relacionado con esto de lo que se reescribe, porque si lo que se reescribe y lo que se escribe también tiene que ver con algo del orden de un agujero, porque si Freud habla de construcciones en análisis y abandona la idea de llenar el agujero, es porque el agujero no se puede llenar. No se puede llenar nunca. Nunca vamos a poder recordar. Uno puede recordar, y Lacan mismo lo dice, todo recuerdo en parte es encubridor. Porque Freud decía, no, pero si uno pudiera, Freud al principio dice, si uno pudiera conectarse con lo que sintió en aquel momento, liberamos el afecto del síntoma y se destraba. Pero no se puede revivir exactamente como se vivió. Uno puede reconstruir algo allí. Pero ya con años de diferencia. Uno ya es otra persona. Ni que hablar si estamos hablando de las vivencias de un niño. Entonces me parece que queda como preservado de otro modo, y lo digo con esa palabra, el agujero, o la falta, o lo que no se puede. ¿No? Ahora hay una pregunta después, ahora la leo. Y en este seminario 9, hay un momento donde Lacan también parece ubicar algo de lo que no puede ser nombrado. Si estamos hablando de lo propio, pero ¿qué de lo propio no puede ser nombrado? Rápidamente, si me apuran, diría, la Urverdrang, lo reprimido primordial, no puede ser nombrado. Es un agujero en la estructura. Pero Lacan utiliza un proverbio que me parece válido compartirlo porque es bastante, muy, muy agradable. Son de esos lugares donde Lacan ubica algunas figuras para ilustrar y que son muy llevaderas. Y además es un proverbio árabe que lo utilizan mucho, en muchos lugares. Uno es el 9 y otro es en el 21 también.
vean que tengo como un contrapunto ahí con el 21, que era los nombres del Padre. Y el proverbio árabe dice de las 4 cosas que no tienen nombre. Hay 4 cosas, dice el proverbio árabe, que no tienen nombre. O que no, mejor dicho, el proverbio dice que no dejan huella. Pero nosotros vamos a ver en este seminario 9 que huella, marca, rasgo, están articulados por Lacan. Uno puede hacer diferenciaciones, pero están igualmente articulados por Lacan. No son lo mismo, pero están articulados. Huella, rasgo, marca. Y Lacan toma el proverbio árabe que dice 4 cosas que no dejan huella. El pez en el agua, el pie de la gacela en el desierto, la mano del cambista o el capitalista en el dinero, en la moneda, y el hombre en la mujer. Ese es el que más nos duele, digamos, ¿no? Y el hombre en la mujer. Y es el más importante. El pez en el agua, no dejando rastro, el pie de la gacela en el desierto, no dejando rastro, la mano del capitalista en la moneda, no deja ningún rastro. Pregúntenle al que metieron preso recientemente, Zoe, que dejó enganchado a miles estafados, ¿no? Y el hombre en la mujer, como lo que no deja rastro, lo que no deja huella, lo que no tiene nombre. Yo creo que ahí esa es la beta que a Lacan más le interesa, para ubicarlo, el campo de lo femenino, el campo de la mujer, como lo que no tiene inscripción, lo que no se deja atrapar por el significante, como del orden de lo real. A ver si puedo ver la pregunta. Si el nombre viene del otro y al mismo tiempo lo distintivo del sujeto, ¿cómo se relaciona? Bueno, claro. Y claro, la pregunta misma es la respuesta. Ahora voy ahí. Me viene bárbaro para hacer el embrague con el seminario. Pero no quería dejar de ubicar esta cuestión de lo que no tiene nombre. No todo puede ser nombrado, ni en un análisis, y por suerte no todo puede ser nombrado. ni en el campo del otro. La pregunta dice esto, ¿no? Como, la pregunta dice de si el nombre viene del otro y es lo distintivo del sujeto, ¿cómo se relaciona con el concepto de rasgo unario? Que tanto trabaja en el seminario 9, te agradezco, Gisela, la pregunta, y te agradezco el que tanto trabaja, que tanto trabaja y que tanto trabajo nos da, ¿no? El rasgo unario, que es un concepto de Freud, ¿no? Ligado a la identificación, al rasgo o al trazo del otro. Porque la identificación al rasgo, no nos olvidemos que es el rasgo del otro, es la tos, ¿no? Es la mirada, es algo del rasgo del otro. En Freud es la identificación secundaria. Entonces me pregunta, ¿pero cómo? Si es lo distintivo del sujeto, bueno, pero ahí está la riqueza, me parece, del planteo de Lacan. Ni es del otro enteramente, ni es del sujeto enteramente. Es un rasgo extraído del campo del otro. Por supuesto que no es a voluntad, no es a piacere, es el rasgo que ha sido posible ser recortado, extraído del campo del otro. Pero no es ex nihilo, eso propio, ese rasgo. Tampoco es enteramente del otro ya, porque ha sido extraído. Vamos a algunas de las expresiones de Lacan de este seminario, algunas, por lo menos para que lo tengan en cuenta, después ustedes lo pueden leer por su cuenta y que lo tengan a mano para cuando venga el trabajo con el 11, donde también sigue trabajando el rasgo y la relación con el otro. Bueno, vendrá alienación y separación, y ya de paso el aviso que junto con Gabriela Spinelli, una colega y amiga de Mayéutica, vamos a trabajar en el seminario que va en paralelo sobre la formación del analista, el tema de alienación-separación, pero segundo cuatrimestre. Pero vean cómo lo plantea estoy ahora en la clase del 20 de diciembre.
de 61. Un significante, por su función, introduce en el ciclo de sus repeticiones la diferencia, la distinción, la unicidad, que consiste en que algo ocurrió en el origen, que es todo el sistema del trauma, dice Lacan, a saber que una vez que se produjo, algo que tomó desde entonces la forma A mayúscula. Entonces, es lo que preguntaba Gisela, pero estamos hablando de la unicidad, la diferencia y la distinción, y estamos hablando del campo del otro. Y sí, porque se funda tanto el rasgo del sujeto como el campo del otro, casi que al unísono, en simultáneo. El trauma, ¿por qué? Y es traumático. Es traumático, aunque también es jubiloso, el ingreso al campo del significante, ¿no? El ingreso al campo del deseo, el ingreso al campo de lo imaginario. Es traumático, se ve también en la angustia, pero también es el orden del júbilo. Algo que ocurrió, ¿no? Fíjense como ahí también la dimensión de algo que ocurrió, por el significante, por lo que introduce el significante en el ciclo de las repeticiones. En el ciclo de las repeticiones, tomo esto, algo ocurrió, en algún momento, algo ahí, ¿no? Muerde, algo ahí engancha, algo ahí se recorta. Que será traumático, pero es el nacimiento del sujeto. O sea, bueno, el significante mortifica, pero al mismo tiempo vitaliza. Acaba de hablar de la individualidad vital. Y dice, en ese momento, algo ocurrió, en ese momento, acontecimiento de un sujeto, algo se inserta en la individualidad vital, así lo nombra acá, la individualidad vital, es decir, como algo, yo pensaría ahí como el campo de lo real, esa individualidad vital con la función significante. Y es con eso que nos encontramos en la experiencia analítica. Eso va a estar reprimido, ese rasgo, eso propio del sujeto, es con lo que vamos a tener que trabajar en el análisis, pero va a estar reprimido, dice Lacan acá. Pero se da este enlace, esto es lo que quiero subrayar. Y acá el nombre propio está referido a esta cuestión, a este, como dice acá, bueno, a esta unicidad, a esta diferencia. En esta, bueno, acá lo dice, ¿ven? En esta, ¿dónde está el sujeto? Se pregunta Lacan. ¿Está en esta individualidad radical y real? ¿Se escucha mucho el ruido? ¿No? Un poquito, tranquilo. Sí, poco. Acércate más para que tu voz sea más fuerte, así. Ahí está. Imponderables. ¿Está en la individualidad radical real de esta captura? ¿No? ¿Dónde está el sujeto? Dice. ¿O está en los mecanismos del significante? Pero bueno, quiero rescatar esto que trae como de la captura, ¿no? La captura por parte del sujeto queda capturado en ese punto, por algo del rasgo, por algo de ese enganche y desenlace, ¿no? Con el campo del otro, con el campo de lo simbólico, pero también algo queda enganchado de lo real del sujeto. Esta individualidad radical, real, vital, dice, queda enganchada con algo del significante. En ese punto donde dice, algo ocurrió, en algún momento, ¿no? Y la función del sujeto, dice en esta clase, queda entre dos. Entre esa inminencia vital, real, y la función del significante. Él dice, no se confundan con pensar esa inmanencia vital con la pulsión. Él dice que no nos confundamos, pero ¿y si no, cómo la pensamos?
No podemos pensar algo real por fuera totalmente del campo de lo pulsional. Salvo cuando él hablaba al principio, pero después ya no habla más, de un sujeto mítico, que habría al principio, antes de la incidencia del significante. Bueno, pero eso mítico me parece que no lo podemos situar. Hay que situarlo como algo de lo real del sujeto. Y que algo de lo real del sujeto queda enganchado, queda abrochado con algo de lo simbólico a partir de este enlace y de esta captura. Y dice, es el surgimiento del eso habla. Ha sido llamado a devenir, dice. ¿Quién? El sujeto. Lo cita Heidegger ahí. Dice, es el nacimiento del Dasein. Dice Cecilia, ¿podría ser la pulsión como concepto fronterizo? Sí, claramente. Claramente, sí. La pulsión ya es ese concepto fronterizo. Es verdad que hablar de pulsión es ya hablar de la mordedura de lo simbólico. Lacan es como si, es verdad que estamos como situando como si fuera un momento como mítico, ese primer momento algo ocurrió. No es fechable, otra vez, es un agujero. Lo reconstruimos por los síntomas, lo reconstruimos por la repetición del goce, lo reconstruimos por el discurso del analizante. La función del significante, en tanto que ella es el punto de amarra donde algo del sujeto se constituye. ¿Ven que estamos hablando de eso? Y se pregunta Lacan, ¿qué es un nombre propio? Pregunta que toma en esta clase y en la siguiente. Y dice, trae a colación una controversia, que no me voy a detener en la controversia, una grieta, podríamos decir hoy, que había entre los lingüistas y los lógicos, para hablar del nombre propio. Y trae a dos figuras eminentes de la lingüística y de la lógica, como son Bertrand Russell, un lógico, y el otro Gardiner, Sir Gardiner, que es el lingüista. Y para Russell, el nombre propio es una palabra para designar lo particular. Lo propio, podríamos decir, ¿no? Esto es el nombre propio. Una palabra para designar lo particular, según su cualidad y según su ubicación. El nombre propio en general, no solo del sujeto, sino de las cosas. Y Lacan dice, Bertrand Russell ve todo, menos esto, la función de la letra, dice. Y ahí Lacan es que empieza a encaminarse, a situar, más allá de la controversia, toma de uno y toma del otro, dice, no tenemos por qué decidirnos por uno o por el otro, podemos tomar de los dos, pero ninguno de los dos termina de recortar lo que es de la función de la letra. ¿Y qué es la función de la letra? ¿No? La letra del orden de la escritura, del orden de lo que se escribe del sujeto. Y ya ahí estamos hablando de cuerpo, ahí como decía la compañera, de pulsión, estamos hablando de algo del goce también. Nociones que todavía Lacan no tiene del todo disponibles. La marca protege, acá está hablando de la marca, ¿no? La marca protege, y trae también un apólogo de la hada Morgana, que bueno, marcaba todas las casas para que no arrasaran con las casas que estaban siendo marcadas, el hada Morgana. Entonces trae a colación Lacan lo que de la marca protege al sujeto. Dice Lacan la función de la letra como determinante en la estructura psíquica del sujeto. Fíjense cómo lo dice. La función de la letra alude a la letra, a la carta robada, estaba allí para indicarles algo, dice Lacan. Determinante en la estructura psíquica del sujeto. Y dice, planteo que no puede haber definición del nombre propio, sino en la medida en que percibimos que en su naturaleza radical es del orden de la letra. Es la letra del sujeto de lo que se trata en el nombre propio. Por eso digo que si acaso eso no es lo que hay que leer en un análisis, y acá Lacan va a hablar de la letra en el punto en que algo está para ser leído. Si Lacan encamina la función del nombre propio en relación a la letra, es porque dice
Así como dice, algo ocurre en un momento, también dice, bueno, es el momento en que algo está ahí para ser leído. Y eso da cuenta del sujeto. Bueno, se pone a trabajar también el rasgo, unas marcas en los guijarros, analiza ideogramas, desde pinturas rupestres hasta escrituras en las piedras, y habla del rasgo unario en los huesos, cuando habla del trazo del cazador en el hueso para marcar las presas que había cazado. Fíjense la imagen de lo escrito en el hueso, ¿no? Lo escrito en el hueso. ¿Qué escritura es la que escribe en el hueso? En el hueso del sujeto. El hueso también es lo que Lacan habla del kern de Freud. El kern es el hueso, el corazón del ser, dice. El núcleo del ser. El rasgo unario, en tanto, funciona como distintivo y para la ocasión jugar el rol de marca. Habla interesante en esta de las primeras de las dos clases, cuando habla de la imprenta de las cavernas, ¿no? Las pinturas rupestres en las cavernas, la imprenta de las cavernas, ¿no? Una escritura de los originarios. Entonces dice esto, el nombre propio está menos ligado al sonido que a la escritura. Hago este recorte, no me voy a detener en todo lo que Lacan menciona porque no me interesaba tanto, sí, traerles este recorte y en función del nombre propio y la letra, así que paso un poco a la segunda, que es la clase del 10 de enero del 62. Donde Lacan ya arranca esa clase hablando del nombre propio como la identificación del sujeto. Y acá va a traer la cuestión de la lectura, ¿no? La lectura de la letra. Y algo que había mencionado Estela también, creo que la otra vez, que el sujeto no puede leer el nombre, no puede leer el sujeto, no tiene disponible a sí mismo el nombre que posee. Ese era un recorte que había hecho Estela la otra vez. Y me parece que ahí es muy valioso porque ahí está toda la indicación. Uno puede hablar yoicamente del nombre propio. Yo soy así, yo soy este, soy aquel, tengo tal título, tal otro, como Estela me presentó a mí, ¿no? A los que vienen. Ahora, el nombre propio, entendido de esta manera, como el rasgo distintivo, la unicidad del sujeto, después eso va a estar articulado lo que Lacan trabaja como el hay del uno, como de lo real del sujeto. El sujeto no puede dar cuenta de esa letra que porta. Por eso, entonces, ahora, está ahí para ser leída, sí, pero hubo que esperar a Freud, y en su cumpleaños le hacemos el honor, hubo que esperar a Freud para que algo de esa letra pueda ser leída. La letra que atañe a lo propio del sujeto, a lo propio del nombre. Y en función de esta cuestión, y también tiene que ver con las preguntas que había, vean que dice, hay un tiempo, dice Lacan, un tiempo situable, ya no estamos en el tiempo mítico, históricamente definido, un momento donde algo está allí para ser leído. Leído con el lenguaje. Es que algo que está ahí para ser leído, que puede nacer a continuación, ¿no? Algo de la escritura del sujeto. El nombre propio especifica como tal el enraizamiento del sujeto. En este punto arcaico, radical, está el origen del inconsciente, dice Lacan.
este centro, este corazón hablante, ven que yo les hablaba del corazón, este centro, este corazón hablante del sujeto que llamamos el inconsciente. Y acá está esto que decía, es por retroacción que podemos leer algo de este nombre, es solo por retroacción, ya que el sujeto que habla no puede nombrarse sin saberlo, sin saber con qué nombre. Se trata para nosotros del sujeto del inconsciente. Ya voy terminando. Termino un poco con un esquema que plantea hacia el final Lacan, más allá de las letras que utiliza, el número imaginario, la raíz cuadrada de -1, no voy a detenerme en eso, pero sí en cierta lógica que plantea con estas letras, para que vean un poco a dónde apunta. Pero quiero subrayar una vez más esta cuestión de esta marca del sujeto al lado de lo que no tiene marca, al lado de lo que no tiene inscripción, incluso en el inconsciente. Lo que faltará siempre, dice. Lo que faltará siempre a toda representación. No habrá nunca representación para algo de lo propio del sujeto. El punto donde está la marca del sujeto, la marca que el sujeto ha recibido de lo que está en el origen de la Urverdrang, la marca única del surgimiento original de un significante original. Al mismo tiempo que algo pasa a la existencia del inconsciente, algo que queda ahí sin poder ser representado. Entonces, esa marca y eso imposible de ser representado están íntimamente ligados. Por eso no se trata de tratar de recuperar y de representarse todo en la historia de uno, sino de poder leer las letras, donde están las marcas. Las marcas de la existencia de cada uno. Y bueno, les comento el esquema y después así tenemos algún rato para conversar, ya son 4:10. Hay un esquema que plantea al final como en 3 tiempos, para hablar de la inscripción del nombre propio. Y plantea 3 tiempos. Y dice, hay un primer tiempo, y yo creo que también estos 3 tiempos están relacionados también con algo de lo que Lacan da cuenta cuando habla también de la función del nombre del padre. Son, me parece que en algún punto, homologables, cuando también habla de 3 tiempos ahí. Podríamos decir eso, 3 tiempos de la constitución del nombre. Dice, hay un primer tiempo donde hay un punto de enigma. Y dice Lacan, el sujeto antes de toda nominación. Lo escribe como I, que es el número imaginario, I más 1, I más 1. Un punto de enigma, si es un punto de enigma, no estamos en el tiempo mítico, ya es un punto de la escrituración del sujeto. Pero dice el sujeto todavía antes de la nominación. Pero hay un enigma. Hay un enigma, algo hay una pregunta, hay una interrogación. Es como cuando Lacan plantea también la cuestión del ¿qué quieres? En relación al deseo. Un segundo tiempo donde se da la adición del significado al propio nombre. A ese punto de enigma se le agrega un significado al propio nombre, por el uso del significante. Y un tercer tiempo de unidad, dice, se constituye una unidad que tiene valor de confirmación y de cierre. Y Lacan lo homologa al yo pienso de Descartes. Que en Descartes también el yo pienso es un punto de cierre, ¿no? Después de la duda, más que en Descartes no es el enigma, es la duda, después viene la certeza. Entonces, yo pienso, yo soy. Y sería el momento donde se inscribe algo del nombre propio. Bueno, yo dejaría por acá. Sí, me gustaría escucharlos a ustedes, no sé qué. Comentarios, preguntas, lo que tengan ganas de. Bueno,
Bárbaro, muy bien, Santi. Acá te están diciendo súper interesante. Por suerte aflojó el ruido, toquemos madera, pero paró. Estas cosas pasan. Bueno, vamos a esperar a ver qué otras preguntas o comentarios te hacen. Yo estaba pensando que todo el tiempo en tu exposición hacías alusión, aunque no siempre nombrándolo, a lo real. Mm. Y entonces se me ocurre preguntarte respecto de lo real a esta altura de la enseñanza de Lacan, ¿qué podrías cernir o decir, ¿no? Sí, sí, claramente la noción de lo real es la clave también, porque uno diría, esa es también el registro que Lacan menos tiene disponible de entrada en la obra, pero otra vez, no estamos en el comienzo de la obra de Lacan, sí en el Seminario 1, pero acá estamos en un momento como más intermedio y de cierta elaboración. Entonces, lo mismo podemos decir de lo real, que hay cierta elaboración ya de lo real. Y bueno, lo que decía antes del objeto agalmático, primero, ahí está lo real más en relación a la causa, y después va a estar lo real en torno a la angustia, como la presencia de lo real, como, como el campo del goce del otro, ¿no? Y lo que de siniestro adviene en ese punto para el sujeto. Y yo creo que sí, que acá también lo real me parece que tiene que ver con algo de esto que Lacan se lo nota, que está intentando cernir por la vía de la letra, pero también por la vía de lo que no tiene inscripción, de lo imposible de ser, de lo imposible de escribir, pero que al mismo tiempo no cesa, ¿no? Todavía no lo ubica como del orden de lo imposible, pero está hablando de algo de lo real del sujeto. Creo que la pregunta de Estela me viene bien. ¿Por qué pone la raíz cuadrada de -1? Un número imaginario, un número imposible. Imposible de traducir. ¿Cómo se anota la raíz cuadrada? Es imposible, no sé, ¿no? Es imposible de representárselo, de imaginarizarlo, un número imaginario, pero es imposible de llevarlo, ¿no? Es decir, ahí hay algo de lo real del sujeto, ¿no? Que también está ubicando, de lo real, del registro de lo real. Bueno, muy bien. Acá, gracias. Acá Graciela Fontana te dice, estableciste la relación entre el nombre propio y el nombre del síntoma. Este último, funcionaría como nombre propio, el nombre del síntoma? Gracias, Graciela. Bueno, es toda una cuestión, ¿no? Yo creo que ese ya es el trabajo del análisis, ¿no? Que ahí lo propio del sujeto, de entrada, lo construimos como síntoma. Que lo propio del sujeto está ahí. Y todo lo que después Lacan elabora en torno al síntoma, ¿no? Que dice, bueno, el síntoma es lo que desciframos en un análisis. Entonces, fíjense, si ahí lo que hay que descifrar de la letra o de la cifra del sujeto, que justamente la cifra y la letra del sujeto está cifrado en el síntoma. Y Lacan, a lo largo de toda la obra, se centra y puntualiza en torno al síntoma, y bueno, y cuando articula el nudo Borromeo y articula los registros anudados y plantea también los nombres del padre, y va a hablar del síntoma. Como lo que, ahí está la cifra del sujeto, ahí está la letra. Lo que hay que descifrar, después dirá también lo que hay que estrechar del goce, ahí también está lo real, que te preguntaba Estela, lo que hay que estrechar, lo que hay que acotar del goce, y finalmente dice, en una formulación también bastante arriesgada, dice, con lo que el sujeto se tiene que identificar hacia el final del análisis, cuando plantea la identificación con el síntoma. Ya sé que es un desarrollo muy extenso, estoy respondiendo algo acotadamente, pero para que vean la orientación. Si la identificación del sujeto
y como plantea Lacan en un análisis, al final de la obra, la identificación con el síntoma, pero ¿con qué del síntoma? Y yo creo que es con algo de esto, con algo de la letra que porta el síntoma, que lo conversábamos la otra vez en un seminario de la Escuela Freudiana de Buenos Aires que estamos dando, y que Marcelo ese es mi compañero, hablaba de esto, de lo irreductible. No se puede descifrar todo, decíamos, no se puede reducir todo, y hay algo que resta, y hay algo que queda, pero eso ya desgastado lo suficiente es algo que hay que apropiárselo. Retomo lo que decía al principio. Y Lacan propone identificarse, pero también dice identificarse con una especie, con una suerte de distancia. Bueno, es una identificación muy particular, aquella que es con una distancia. Parece contradecir la noción de identificación, ¿no? Pero bueno, deja salvado algo que es muy importante. Hay una especie, yo lo diría así, uno se apropia de algo del nombre, pero ya es otro nombre. Uno se apropia de algo de esa letra hacia el final del análisis. Incluso, dice Lacan, hasta uno se identifica con algo de eso, como diciendo, esto es algo que me habita, de las marcas de mi constitución. En varios lugares Lacan plantea esa especie de vuelta al origen. Después de que se pegó la vuelta, en un análisis, uno vuelve a algo de ese momento inicial. De ese momento inicial donde el sujeto se dividió, donde el sujeto se constituyó. Es imposible volver. Pero lógicamente hay un cierto retorno. No que se puede recordar como en el origen, pero hay una vuelta. Entonces ahí Lacan también es freudiano, ¿no? Como lo sigue a Freud en eso. Hay cierta vuelta ahí al origen, pero ya es otro, somos otros, con todo el trabajo del análisis a cuestas, ¿no? Bien, Cecilia en torno a esto se pregunta si eso es el síntoma, y hay... ¿Eso qué es? Perdón. Lo que estaban en torno a la pregunta que hacía Graciela. Estableciste la relación entre el nombre propio y el nombre del síntoma. ¿Este último funcionaría como nombre propio? Y Cecilia dice, ¿eso es el síntoma? Y es una buena pregunta. No sé si, la verdad que prefiero decir que no, que tendría que pensarlo un poco más. Para Lacan, en Joyce, es el síntoma de Joyce es el nombre. Joyce el síntoma, dice, ¿no? Joyce el síntoma. El nombre propio que se hace Joyce, su escritura, es un nombre propio y es su síntoma. No sé si diría lo mismo para la neurosis o para la clínica nuestra de todos los días, que el síntoma es el nombre propio. Tendría que pensarlo un poco más, estoy medio reticente a decir que sí, pero diría esto, en Lacan, en su lectura de Joyce, el nombre propio, el nombre que se hace Joyce, por la vía del síntoma, ¿no? Repara la falla Verwerfung que dice Lacan, que padece de la carencia, de la carencia del nombre del padre, de la carencia ahí también del nombre propio. Pero bueno, él restituye algo por la vía de esto de hacerse él se hace un nombre, James Joyce, en la cultura, y dice, él quiere que lo lean 300, 400 años de universitarios, ¿no? Como, y de ese modo, bueno, hay algo del síntoma que repara la falla. Bueno, a ver, quiero avanzar con dos preguntas. Adriana. Bueno, están buenas, la verdad que están muy buenas. Había que darles tiempo. Sí. Podemos pensar, dice Adriana, que si el sujeto se identifica con el síntoma, queda del lado de lo real. Y agrego una más. Silvina, al principio hablabas de la relación entre el nombre propio y los nombres del padre. Me perdí un poco en la pregunta. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso? Te pide Silvina. Del bueno, nombre propio. Y los nombres del padre, ¿no? Y Adriana, si se podría pensar que el sujeto se identifica con el síntoma al decir esto, si queda del lado de lo real, identificado al síntoma, ¿no? Si queda del lado de lo real, a ver, digo lo que me viene a pensar esta pregunta. Yo creo que ahí hay algo de lo real, ese carozo que resta del síntoma,
eso que resta del síntoma, una vez atravesado por el análisis, descifrado, desgastado, ¿no? Queda algo de lo real del síntoma. Pero eso de lo real del síntoma, operado por el análisis, ahí es donde me parece que sí hay algo de lo real del sujeto, ¿no? Que puede apropiarse, con lo que hay que apropiarse, ¿no? De lo que hay que servirse también, en función de esto también, que decíamos de prescindir pero servirse. Ahí hay algo de lo real del sujeto, me parece. Queda de lo real, sí, pensándolo así, sí. No. Quede lo propio ahí, de lo real del sujeto, aparece un poco, pero no de lo real parasitario, no de lo real que te pudre la vida, no de lo real que vuelve siempre al mismo lugar, del goce podrido, ¿no? Que te hace la vida miserable, como dice Freud, sino como algo de lo real también que te habita y que, bueno, no te podés desembarazar de eso, pero que desgastado, bueno, es parte de lo que del sujeto. Y bueno, ahí puede estar restos pulsionales, restos de esta escritura, ¿no? Y después de la otra pregunta, no sé si la puedo desarrollar hoy, pero es una buena cuestión, una linda cuestión para dejarla abierta, es decir, bueno, y plantear los nombres, ¿no? Ya no el nombre. Bueno, me parece que eso abre a distintos lugares ahí, es un poco como cuando Lacan dice, y plantea los nombres del padre, plantea el nudo Borromeo, dice, no habría solamente 3 registros anudados por un cuarto, sino que habría 4, 5, 6 distintos modos de anudarse, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay una diversidad o una polifonía interesante para pensar. No es tan fácil, ¿no? Pero bueno, como si hubiera varios soportes ahí para el sujeto, para pensar. Merece un capítulo aparte todo eso. Se embalaron, Santiago. A ver, Gabriela. Que vuelva el ruido, que vuelva el ruido. Paró el ruido un poquito. Arranca de la pregunta de Silvina. Al principio hablabas de la relación entre el nombre propio y los nombres del padre, que se había perdido, si podías hablar sobre eso. Y Gabriela dice, desgastado y bordeado sería, bueno, habría que ver el contexto. Desgastado y bordeado sería, pero hay que ver el momento en que vos lo has dicho, ¿no? Pero me gusta, me gusta, Gabriela, lo de bordeado, claro. Es un borde, Donde ubica bien la cuestión del borde es en Liturater, cuando trabaja la letra como borde. Litoral, y habla del litoral. Nosotros tenemos un litoral muy, muy lindo y muy importante, nuestro litoral. Y el litoral, dice, es una figura geográfica que hace de límite, el limítrofe, pero entre 2 heterogéneos. No es límite entre tierra y tierra, entre, por ejemplo, tierra y agua. Nuestro litoral, justamente, ahí se ve un límite entre lo acuático y la tierra. Trazar un borde litoral implica eso, que de los 2 lados hay secciones heterogéneas. ¿Cuáles son las secciones heterogéneas? Lo real y lo simbólico, el goce y lo simbólico. Cuestiones que quiere enlazar Lacan en este seminario 9 y se le nota que no le alcanza con lo que tiene a mano. Cuando dice cómo se engancha esa vitalidad original y radical con el significante, cómo se enganchan esos 2 registros del sujeto. Bueno, dice, la función de la letra, perfecto, es eso, pero todavía no tiene esa letra tal como la tiene en el 18. Cuando hay toda una serie de metáforas geográficas que tiene Lacan, y que también estudia la caligrafía japonesa, y estudia la poética china, y con la poética china dice lo que el canturreo de la poética china te hace en el cuerpo,
Y ahí también ven el litoral entre la palabra, la poesía, pero lo que toca el cuerpo, el canto, lo que resuena, dice. Le puedo hablar de la pulsión como lo que resuena en el cuerpo. Antes hablaban de lo fronterizo de Freud. La primera pregunta que hablaba de lo fronterizo ya está en Freud, entre lo psíquico y lo somático, pero no hay todavía una topología para pensar esa frontera. La topología Lacan la encuentra en Literature, y la encuentra en los poetas chinos y en la caligrafía japonesa, y después la encuentra en la Siberia, cuando dice, ve la Siberia, la estepa rusa, ¿no? Y fíjense, contrariamente a lo que decíamos que en la estepa no hay marcas, o la gacela no deja marca, pero él ve marcas en la estepa rusa. Y dice, eso es como la escritura en lo real, dice. Dice, ve las marcas de... Es una cosa hasta incluso, si se me permite, medio alucinatoria que tiene Lacan. Que está en el avión y ve la estepa rusa, la estepa siberiana, y él dice, veo destellos, veo marcas. Lo único que se ven son destellos, marcas, que son las marcas orográficas, ¿no? Que se ven en la estepa rusa. Es la marca, dice, es el significante que llueve, y orada. Es como una metáfora también para pensar cómo el significante orada el cuerpo, y escritura, algo ahí. De lo real, ¿no? Escritura porque orada, porque hace agujero. La primera metáfora es el cazador tallando en el hueso, y esta es otra. Después trae los poetas chinos, y que su poesía y su canturreo, que también toca el cuerpo. No sé, yo lo que escuché, a mí no me pasó con la poesía china, me pasa con otras cosas, pero igual lo sigo en esa. Bien. Leo 2 preguntas más, porque ya estamos sobre la hora. Marco, sí. No sé si es Adriana o Adrián, pues no se llega a leer. Me parecería que hay algo de la repetición con diferencia que se distingue o se diferencia de la repetición freudiana. Guille, ¿podría pensarse clínicamente una repetición con diferencia y repetición sin diferencia? ¿O más bien toda repetición llevaría una diferencia? Muy buena. ¿Quién la hizo la pregunta? Marco debe ser un apellido. Marco. Adri, y no sé si es Adrián o Adriana, ¿sí? Muy buena, muy buena, y bueno, lo van a trabajar este año. La repetición es el concepto fundamental. Yo no diría que es diferente que la de Freud, pero es verdad que Lacan le da toda una elaboración a la noción de repetición, pero es el concepto fundamental, porque en realidad uno a primera vista dice, ¿qué hace la repetición en esa serie de pulsión, inconsciente y transferencia? Yo digo, si pulsión, inconsciente y transferencia son la repetición. Ahora, repetición y diferencia, estoy totalmente de acuerdo, Marco o Adri, no sé. Claro, no hay repetición sin diferencia, pero es que el neurótico queda atrapado en lo que vuelve siempre al mismo lugar, como en la película del Día de la Marmota, ¿no? La habrán visto. Véanla, yo creo que hay que incluirlo, Estela, como material obligatorio de este seminario, porque es una película extraordinaria, pero vean la película y van a ver que le pasa todos los días lo mismo, y no hay un día que sea igual. No hay un día que sea igual. Ahora, el neurótico está atrapado en una igualdad por el goce del síntoma, y está atrapado en su relación con el otro, en una repetición igual, pero que en realidad no es igual. No hay repetición sin diferencia. Nosotros podemos decir, todos los días me levanto de la misma manera, a la misma hora, y no hay un día que sea igual al otro. Es imposible, es una imposibilidad lógica esa repetición de lo igual. El neurótico está atrapado en eso. Hay un texto, yo por ahí lo trabajo cuando vengo a hablar de alienación y separación, pero hay un texto del eterno retorno de Nietzsche que trabaja Heidegger, es muy interesante como lo plantea Nietzsche. Cuando dice el eterno retorno,
vive cada minuto como si fuera a repetirse 1 y 1000 veces, pero no como una condena. El neurótico lo vive como una condena. Por el contrario, entender esa mínima diferencia es, justamente ahí está un goce distinto para proponerle al neurótico en un análisis. En un análisis se puede salir de ese infierno de la repetición. Claro que en la clínica nos ocupamos directamente de eso. El neurótico quiere volver a lo mismo, quiere volver a amar igual, quiere volver al trabajo anterior, quiere, atrapado en esa, hipnotizado en ese goce, ¿no? Bueno, voy a dejar, me olvidé de poner tu mail, lo voy a poner Bueno, ahora. si quieren hacer alguna pregunta, me la hacen por mail. Exacto, te la leo, la última. Sin embargo, dice Cecilia, no se puede pensar a la letra sin lo simbólico. Me queda más del lado del lenguaje que de lo real, ¿o no? Te pregunta, ¿no? Totalmente, Cecilia, no se puede pensar, exacta, totalmente. Sí. Si yo deslicé alguna desvalorización de lo simbólico, me habría equivocado. Es borde, litoral, sí, claro. de lo simbólico. Lo que pasa que, claro, como Lacan tarda más en ubicar la cara real, o le toma más trabajo, o su elaboración va un poco en esa orientación, pero estoy totalmente de acuerdo. No es sin lo simbólico. Y Lacan hasta el último momento lo enfatiza. Es por lo simbólico que podemos tocar lo real. Lo real del goce. Gracias por la aclaración. Decime tu mail, así lo Sí, cómo no. escribo. Es santiagodeus, todo junto, @yahoo.com.ar. Ahí está. Santiago Deus, sí, está bien. Para que le hagan las consultas que quedaron pendientes. Con Perfecto. tiempo. Claro, con tiempo, tranqui, les vas contestando. Bueno, Santiago, fue un placer escucharte, tenés un montón de felicitaciones ahí en el chat, excelente, Gracias, muy gracias bueno. Así que genial, te agradezco mucho por acompañarnos. Y el viernes que viene ya nos metemos con el seminario de los nombres del Padre, con esa clase única, como estaba diciendo al comienzo Santi, y los espero, soy yo la que va a exponer sobre el tema. Bueno, un placer, muchas gracias, excelente transmisión, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, genial. Un aplausómetro tendríamos que poner. Bueno, chau, chau. A ustedes. Gracias. Chau. Nos vemos. Ahí está, te están aplaudiendo, genial. Yo no puedo por el yeso. Bueno, Muchas chau. gracias. 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 Buenas tardes. Gracias, chao. Gracias por estar con nosotros, gracias. Muchas gracias. Sí, un montón de felicitaciones, ahí se ven. Lindo, muy bien.